Todo gran lector comienza con un buen libro, y toda gran feria con aliados que creen en las historias. Ingresa a nuestra web discovery-book.com y encuentra una variedad de libros. Discovery Book se une como auspiciador de la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, porque apoyar la lectura es apoyar el futuro. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace dar inicio a la conferencia. Escritor Alcides Arguedas, Vida y Obra, con la participación del embajador cultural Julio Gorenau de México, y como invitada tenemos a Elvira Echeves de Argentina. Pueden iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenas tardes o dependiendo de la hora del día, muy buen día o muy buena noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en una gran presentación en Bolivia. Dado de poder participar gracias a la Confederación Internacional del Libro, quien extiende estas fabulosas invitaciones. Activo Alas por el Mundo. Hemos aceptado esta gran invitación. Y cómo no, si tenemos una gran presentadora desde Argentina, Elvira Echeveste, a quien quiero presentarles. Es una gran amiga y gran elemento del mundo. Elvira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, mundo. Yo siempre. Es un placer, Julio, estar nuevamente junto a la Confederación Internacional del Libro, a Alan Morales y Tierra, que nos dan esta hermosa oportunidad de salir al mundo, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Que vamos a hablar hoy de pintor boliviano, Alcides Arguedas, que fue un destacado escritor político e historiador. Así que un placer estar frente a también el público y los oyentes de Bolivia, que yo conozco bastante, he estado en Tarija, así que he visto su hermosa geografía tan exuberante, tan atrapante, tan hermosa, diría yo, que donde está la mano de Dios, ¿no? Bueno, así que doy yo, ¿le parece? Claro Bueno, que sí, sí, es, adelante. sí, bueno, eh, mucho el escritor Arguedas por su obra Raza de Bronce, ¿no? Que fue el que marcó el inicio del indígena en la literatura latinoamericana. Este gran escritor nació el 15 de julio de 1875 en algunas páginas, pero también he leído la fecha 1879. Así que igual es importante que haya sido en la otra década, ¿no? En La Paz, Bolivia, en otras décadas, ¿no? De este siglo. Desde joven él se interesó muchísimo por la literatura y la cultura. ¿eh? En su juventud escribió en medios periodísticos, revistas y ocupó cargos importantes en ese medio hasta 1915. Él se retiró un poco de la literatura y la cultura para estudiar Derecho y Ciencias en la universidad y desarrollar ese pensamiento social boliviano de la mitad del siglo XX, que es cuando Chulumani o Chulumaní, no sé cómo se pronuncia, pero está sin acento, así que en 1940
pero su vida ha sido muy rica, muy intensa, ya que luego se dedicó a la política. Él ocupó cargos antes como diplomático y fue secretario de la delegación de Bolivia en París. Luego, y en París, conoce a Rubén Darío y comienza a abrazar el modernismo. Es así que con Raza de Bronces él puede demostrar esa belleza de la escritura, porque es profunda, muy abrupta y sea como más como geográfico, muy exuberante todo como lo cuenta, y lo hace más, digamos. Bueno, luego continuó en Londres, recorrió Bolivia cuando regresa de Londres, y al fundarse el Partido Liberal, él ocupa un cargo en la creación de la Liga de las Naciones. Se dedica ahí intensamente a la política. Fue cónsul general de París, nuevamente, ministro plénito de Colombia en 1929 y mantuvo, estando dentro de la política, una posición muy crítica, que eso le va el destierro de su país. Pero no ha sido tanto el destierro, pienso yo, porque después regresa a La Paz, que es el lugar, y es diputado y senador. Luego es nombrado ministro de Cultura e Inmigración. Más tarde parte a Venezuela a cargo de ministro plenipotenciario. Bueno, pero él en su recorrido político también llega, y es así que ahí le vuelven en otra edición a editar su novela tan inicial de Raza de Bronce. Fallece dentro de todo bastante joven, tenía 66 años, y le gustó mucho la observación de la parte social de su país, y eso con los cargos también se interesa por las razas. Él era crítico porque había un conflicto entre razas, entre los cholos, que decía él, y la raza blanca, que eran los que luego usurparon las tierras y donde comenzaron con la gente nativa, digamos. Así que en esa época, él, que trabajó tanto, investigó y luchó defendiendo las ideas de la raza que eran los dueños de la tierra, criollo mestiza de indígenas, los alzamientos, las opresiones a los aborígenes, en lugar de los cholos mestizos también que ocuparon, ese desencuentro hizo que el conflicto se acentuara más. Y además los castigos, ¿no? Arguedas en 1935 recibe el premio Roma por su libro autobiográfico La danza de la sombra. Bueno, qué decir que hemos visto que su política ha sido muy vasta, el desenvolvimiento, ¿no?, de los cargos políticos. Lo han hecho a él ser muy de la parte social que le interesaba mucho, pero también de la historia, ¿no? Y ahí se volcó con otros también libros. Se lo reconoce especialmente por Raza de Bronce. Esta fue considerada una novela fundamentalmente indigenista de la literatura hispanoamericana,
y consagró a su autor entre las figuras imprescindibles dentro de las letras bolivianas. Raza de Bronce consta de 2 capítulos. Uno es el capítulo mediante la presentación de la heroína Guataguara, que es una indígena, que ella había escrito un libro con este personaje femenino muy hermoso, parece que lo atraía muchísimo, y él después retoma Guataguara y continúa siendo la heroína de su novela Raza de Bronce. Y ahí comienza el segundo capítulo. Luego Yermo acelera la acción y proporciona una base real a la fábula novelesca, porque era una novela en realidad, ¿no? Geografía, historia, luchas intestinas o internas de los habitantes se hacen y acelera la acción y proporciona una base real a esta novela, digamos. Arguedas introduce un final épico, sentido de venganza, purifica los hallazgos de toda la obra. O sea que él muestra en la obra la vida de sacrificio, de terror a que fueron sometidos y esclavizados cuando invade el territorio de América, que eso lo sabemos, ¿no? Que América ha sido, vamos a hacer respetos, pero nuestra población ya estaba antiguamente, y ese poderío de la raza vino a imponerse en la raza indígena. Ahora, si le parece, como es, voy a... Dice en 1946, como había dicho, ¿no? Bueno, pero su obra continúa siendo valorada. Es así que después se continuó con los otros escritores latinoamericanos que tomaron ese tema de la historia de los indígenas, tanto es así que yo también es que me ha llamado mucho la atención toda la vida, y como es leído e investigado también, invadieron México, Perú, o sea que ha sido como un reguero de pólvora, digamos, cómo se expandió esa visualización de lo que ha acontecido en la tierra de América en los conflictos con los que vinieron, ¿no?, a civilizar, según palabras. El caso es que, si le parece, puedo leer un poquito de otra, ¿no?, para ir matizando la vida de Arguedas, de Alcides, con Raza de Bronce. Mire cómo la presenta a Guataguara, ¿no? Cómo la describe. Hace una descripción de toda, exalta la figura, y dice así: era una india fuerte y esbelta, caíale la oscura cabellera de reflejos azulinos en 2 gruesas trenzas sobre la espalda, y un sombrerillo pardo le protegía el rostro requemado por el frío, y cortante aire de la sierra. De burda lana oscilaba al viento que silbaba su eterna melopea en los pajonales crecidos y hendas de las rocas, y era el solo ruido que acompañaba el largo balido de las ovejas. Dice: la noche se echaba encima,
y pronto se haría difícil ordenar la marcha del rey. Al pensar en esto, dejó la zagala, sus ovejas, bajo el ojo vigilante de Leque. Leque, el perro guardián. Bueno, en otra no se refleja la descripción de Guataguara, cómo atraviesan la geografía boliviana en agrestes montañas. Ya siempre idéntica, ofrecía a los ojos el mismo espectáculo imponente y hosco. Ambos costados se echaban hacia atrás, mostrando sus faldas verdes y pobladas de huertas, o se estrechaban cayendo a plomo para enseñar la estructura de sus rocas rayadas horizontalmente como las perforadas hojas de un libro. Y siempre el ruido bravo de la linfa opaca, combinado con el del viento incansable, tenaz, formando todo un de duras que los puneños escuchaban con el corazón encogido de angustia. O sea que acá hace mismo entre el territorio que están cruzando, no solo Guataguara, sino también Angie y pareja, que van arriando a las ovejas, y en ese contexto tan árido, dice, tenaz, formando todo un concierto de voces duras que los puneños escuchaban cogido de angustia. O sea que ese aislamiento, eso agreste, eso tan fuerte que son las... se angustiaban por el mismo hecho de la supervivencia, tengo entendido yo, ¿no? Y encogido de angustia también, porque seguramente que los trasladaban de un lugar a otro, de un territorio a otro, para que pasten también. La supervivencia la que los hace fuertes, a la vez que la angustia los domina, peligro la vida, y no solo la vida de ellos, en un lugar donde se les hace tremendo, digamos, difícil. Dice, acá están describiendo en esos lugares en otro apartado, el autor refiere a cómo los lugareños en ciertos lugares, porque uno si pasa por Bolivia, que yo lo he hecho cuando llegué a Tarija, que hubo que subir a 6.000 más, que estuve en un encuentro de escritores con muchos túneles por entre las montañas, digamos, o sea que es atravesar, ¿no? Así que le cuento esto porque yo he pasado por esos lugares y he visto las casitas al borde de las montañas. No sé si usted ha visto alguna vez algo de eso. Entre montañas, ahí hemos bajado ya saliendo de Tarija, tal cual esto que describe Alcides Areda lo he visto. No, la supervivencia, ¿cómo es la supervivencia ahí, no? Dice, las casitas de cañas eran miserables, a pesar de las silvestres que trepaban por el techo, festoneando su sordidez con flores de vivos colores y perfume. O sea, que no la hace tan miserable. Todo eso que se ve y que se
¿no? Que vibra en el ambiente, es como que si esa casita fuera como una cita de cuentos. Es el, parece en la escritura, ¿eh? Haciéndola no tan mala los lugares. Eh, y penetrante perfume. Hay que algunas ostentaban un emparrado o yacían a la sombra de añosos y retorcidos algarrobos. Retorcidos que eran, claro, añosos, años tendrían, ¿no? Como avejentados. Da un aspecto de vejez, de algo rústico, en cuyos troncos se colgaban con fuerte abrazo las granadillas y los dejaban reposar sus enormes calabazas amarillas sobre el soporte de las ramas. Bueno, parece que las aves, dice, brillantes y de encendido plumaje, picoteaban citrinos. Acá hay alegría. Fíjese cómo contrasta esa escritura de cómo juega con las tonalidades, con los colores vibrantes, con los silbos y trinos, que como que engalana y a la vez florece un lugar que hace que sea bravo, ¿no? No tan malo, lo adorna al lugar. Y dice, diamantibríes venían a libar la miel de los tumbos y revoloteaban haciendo cabrillar al sol como piosas y con plumas metálicas. O sea que le da fulgor, le da luz a los lugares. Fíjese cómo juega haciendo que no sea tan bravo, ni tan frío, ni tan desolado. La desolación la adorna con todo lo hermoso de la naturaleza, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar cuando están hablando, hay un blanco, ¿no? Y refiere, que ahora cambia. En esta parte dice, pero habla con los patrones y aquellos que andan en íntimo contacto con los indios, y no habrá uno solo, ¿entiendes? Uno solo, te digo, que no te jure que no hay raza más difícil, más cerrada a la comprensión y a la simpatía. O sea, están hablando de raza que viene bajando para vender seguramente también las ovejas, ¿no? Más cerrada a la comprensión y a la simpatía, más perversa, más solapada, más imposible. O sea, que está hablando en raza de los incas del Tahuantinsuyo. Los indios son hipócritas, dice, solapados, un blanco, ladrones por instinto, mentirosos y vengativos. En apariencia son humildes porque lloran, se arrastran y besan la mano que les hiere, pero hay de ti si te encuentran, te comen vivo, y sábelo ya de una vez. No hay peor enemigo del blanco, ni más cruel, ni más prevenido que el indio. Eso ubica el escritor en esta parte para que veamos que lo interrumpe en este decir un tal señor Suárez y dice,
de 2.050.000 Bolivia, 2 millones por lo menos son indios. Y hay del día que esos 2 millones sepan leer, ojear códigos y redactar periódicos. Ese día, esos tus principios de justicia e igualdad, y en su nombre acabarán con la propiedad rústica y serán los amos. Y eso será justo de interrumpir, Suárez. Justo, no sabes lo que dice. En un comienzo, cuando las tierras casi no tenían valor y se hicieron por la fuerza, se cometieron abusos, le dije, y hasta crímenes. Ciertamente, pero hoy cada propiedad es legítimo, porque día a día, en el curso de muchos años, han ido ganando valor con sucesivas transformaciones. Suave interrumpir, negando enérgicamente con la mano. Eso no es verdad. Las haciendas de la Puna no han recibido ni de los propietarios y permanecen hoy tal como salieron de su poder. O sea que él va desgranando las vivencias de los sufrimientos, del maltrato y de esa negación que tenían con los indígenas, ¿no? Y después el problema fue también cuando hubo esa transmisión de raza, esa conexión y la herencia, la unión de los indígenas, digamos, o sea, los de la tierra, con los blancos, ¿no? Sí, Esa, después vino otro problema, ¿no? sí. Bueno, Así que él va relatando, la vida ¿sí? del escritor Alcides es interesante con esta gran labor que hizo. Y ha quedado, bueno, él marcó todo el inicio del siglo XX y es muy interesante conocer todo esto, ¿no? Porque su derivó en muchos posteriores que han ayudado a todo el indigenismo. eh, y es mucho material para poder comentar y ojalá el público que nos está viendo lo pueda indagar, ¿no? Por el momento nosotros, terminar, el tiempo no es suficiente para poder abarcar todo el material y toda la vida, ¿no? Claro, sí, es Trabajo. riquísimo. Aparte es una buena como ocasión para homenajear a un gran escritor boliviano, un país que me recibieron muy bien. Me nombraron ciudadano, junto con otros escritores, ciudadano ilustre en Tarija. Y bueno, escritora distinguida también, y eso para mí es un honor. El trato que nos dieron fue de Fenomenal. excelencia y no les interesa si el color es de uno o de otro. Lo que importa es el ser humano, ¿no es cierto? Tendríamos Claro, que convivir todos y respetarnos y cuidarnos, como cuidar la naturaleza, a la Pachamama, a la tierra que nos vio nacer, que es cierto. Y yo creo que la obra de Alcides Arguedas es hermosísima, es intensa y es muy profunda. claro que sí. Elvira, muchas gracias por esta gran participación y bueno, vamos a continuar con en un momento, Bueno, Ana es un María placer, Solensi. Julio, agradeciendo a todos y viva el libro. Por favor, sí, el libro. Muy Muchas bien. gracias, Bueno, Elvira, y muchas gracias a todos. bueno, hasta pronto.